noches. Muy Buenas buenas noches. noches. ¿Cómo está Luz Estela? Buenas noches. Vamos a dar inicio. Como siempre, nos vamos a presentar un poquito. eh, También vamos a ir dando ingresos a medida que van entrando las personas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos, aprendiendo. Para nosotros es muy importante eh, su presencia, su compañía y todo lo que ustedes también contribuyan al, a reconocer y a ver para cada uno de ustedes, porque es la mejor manera de estar aquí en este mundo maravilloso que nos trae cosas siempre para ver. Entonces, Lili, arranca. Bueno, bueno, entonces muy buenas noches. Mi nombre es Liliana Morales. En Esencia Memoria y Sistema, junto con mi compañera Ana Raquel, traemos esta noche para ustedes esta conferencia a la que hemos nombrado El cuerpo grita lo que sí calla. Y vamos a hablar de las enfermedades psicosomáticas. Entonces vamos a iniciar con este tema tan interesante. ¿Por qué quisimos traerlo? Quisimos traerlo porque las enfermedades son de esos grandes problemas o preocupaciones que tenemos mientras habitamos estos cuerpos humanos que Dios nos regaló. Entonces vamos a abordarlos desde una mirada sistémica. Sin embargo, vamos también a mirarlos desde otros puntos de vista que son importantes para reconocer en realidad qué es la enfermedad, porque nosotros vivimos muy cargados de la enfermedad. Nos duele estar enfermos, ¿no? O sea, normalmente a nosotros el cuerpo nos duele mucho. Entonces, perdón, voy a compartir desde otra perspectiva porque eh, quiero trabajar la presentación de una manera distinta. Regálenme un momentito. Ok, voy a dejar de compartir un momento. Tranquila que acuérdate que como afortunadamente estamos en las constelaciones familiares, los Ellos que estamos sistémicos. aquí, si no sabemos nada de constelaciones familiares, siempre nosotros todo lo que pasa lo vemos como algo sistémico. Como algo Entonces uno empieza a revisar, puede ser que no han entrado todas las personas que necesitan escuchar esto y entonces por eso la vida se encarga de pausar algunas cosas para darle tiempo a otros. También desde ahí nosotros tenemos que ver siempre nuestros retrasos. Entonces uno a veces se pone furioso porque llegó tarde el bus o porque se retrasó alguna persona o porque se fue el internet y no pudimos trabajar, en fin, por muchas cosas. Y resulta que siempre todo trae la razón. Y ahí es cuando uno llega y dice que por ahí dicen que no se mueve ni una sola hoja en este mundo sin que sea con el aval del Todopoderoso, que siempre nos está permitiendo ver, crecer, sanar para lo que estamos ya listos. Entonces nosotros como humanos tenemos que saber que todos no estamos listos siempre para lo mismo. Y eso es lo que nos va a ayudar a encontrar un camino y a nosotras este camino nos apasiona, nos pone bien. Cuando nosotras nos dimos cuenta que esto existía, yo creo que como muchos de los que estamos acá, dijimos, esto es, mm, esto es una puerta que se abre, pero no porque se abra la puerta, quiere decir realmente que ya todo está sano. No, esto quiere decir que ya tienes un montón de herramientas para construir y entonces podemos construir. Entonces fíjense que Claudia dice, y para quienes no somos creyentes, entonces no aplica, estos espacios son religiosos. Eh, claro que no estamos hablando de religión, estamos hablando del cosmos, de la vida, de las energías, de muchísimas formas
en las que el mundo se mueve. Porque Claudia, si te das cuenta, eh, si se nos retrasó la presentación, entonces uno podría decir, no, tenaz, no estaban preparados. Pero resulta que sí estábamos preparados como nosotras creíamos que estaba a prepararse bien. Y cuando le damos clic al asunto, entonces quedamos sorprendidos. Y entonces no quiere decir que no nos preparamos, sino que algo sucede de tal manera que podamos esperar 10 personas más han entrado mientras chequeamos esto. Entonces uno empieza a ver la benevolencia de de la gratitud de cómo se mueve la vida y de cómo se mueve el mundo. Entonces, no necesitamos una razón por la que la Tierra se mueve, sino nosotros vivimos porque la Tierra está moviéndose y nos hace ver el sol y la luna. Entonces eso entra en una situación muy bonita. Y entonces como ya estamos listos y son las 8:08, ¿ah? Para que sea así bien chévere, entonces vamos a iniciar. Lili, inícianos. Vale, gracias. Bueno, entonces vamos hoy a mirar la enfermedad como que, como un mensajero deseado, indeseado e inesperado. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, como seres humanos, queremos estar enfermos. Entonces, no deseamos la enfermedad y tampoco la esperamos. No estamos preparados para enfermarnos. Casi siempre la enfermedad nos sorprende de maneras que nosotros no quisiéramos. Y casi siempre se convierte en algo que, ahora lo mencionaba Raquel, que es un tropiezo, que lo vemos como un tropiezo, como algo negativo que nos sucede. Sin embargo, la enfermedad desde una vista sistémica, ¿qué es? La enfermedad es una oportunidad que viene a darme la maravillosa tarea y el maravilloso regalo de comprender cuáles son los mensajes ocultos que trae en medio de su infinito amor. La enfermedad en realidad es un regalo de amor de la vida, aunque nosotros tengamos tantas dificultades para verla como eso, como lo que es. Casi siempre tenemos una visión negativa de enfermarnos y no solo de enfermarnos nosotros, sino de cuando se enferman las personas que nosotros amamos. A ninguno de nosotros parece chévere que se nos enferme un hijo, que se nos enferme la mamá, que se enferme un hermano. Siempre estamos nosotros, ay, se enfermó, ¿cierto? Y se convierte muchas veces en una queja. Y cuando es una enfermedad que no pasa rápido, por ejemplo, cuando es una gripe, listo, o un resfriado, uno dice, listo, se resfría el niño, no lo pueden enviar al colegio, un día, 2 días, se recupera y otra vez sale. Pero a veces son enfermedades que se quedan con nosotros, ¿sí? Y se quedan con nosotros para contarnos algo. Y a veces son más difíciles, hay unas enfermedades que son más difíciles, más traumáticas y más impactantes que otras. Y dentro de nuestra humanidad es muy difícil reconocer y abrazar la enfermedad. Ahora uno escucha decir a la gente, abracen su enfermedad y no dice, bueno, ¿y cómo será esa cuestión de abrazar la enfermedad? Entonces aquí vamos a poder entender un poquito cómo es ese tema de abrazar la enfermedad. Entonces, la enfermedad que me muestra lo que viene a contarme o lo que viene a decirme y también viene a mostrarme un camino que yo debo seguir para poder ver, para poder reparar, resignificar, reenfocar y hacerlo distinto. Yo ahora que escuchaba a Raquelita decir que era maravilloso, bueno, hoy nos acompañan personas que no estuvieron en la sesión anterior. En la sesión anterior hablábamos de reenfocar, que es resignificar o darle otro enfoque a lo que nos pasó y a cómo percibíamos esa información o esos hechos que sucedieron. Entonces acá venimos a encontrar maneras de reenfocar también. ¿A través de qué? De nuestro gran amigo la enfermedad. Eh, este es un proceso que yo creo que todos los seres humanos no estamos en condiciones de hacer como tan fácil, hay que entrenarnos en ese proceso. Yo sufro de migraña desde los 15 años y hace un tiempo entendí de dónde venía mi migraña y entendí que también me traía unos mensajes específicos sobre mi vida y sobre mi hacer y sobre mi oficio. Y con el tiempo y con el proceso de abrazarla, ya se ha apaciguado mucho.
ya las crisis no son tan seguidas, ya no son tan agresivas, ya no me deja resaca de 3 días. Cada vez es más benevolente conmigo porque yo la acepté. Le dije, ok, si vas a estar conmigo toda la vida, pues entonces venga para acá, parcerita, y miremos cómo nos la llevamos bien las dos, porque pues no tengo nada más que hacer y no voy a pelear más contigo. Entonces ella cambia cuando yo la logro ver y le logro recibir ese mensaje que ella viene a darme, porque pues en realidad en la vida todo es un dar y un recibir. Entonces, vamos a hablar del origen de las enfermedades. Entonces, vamos a hablar desde la perspectiva psicológica. Entonces, muchas enfermedades tienen relación con emociones no expresadas o reprimidas. Por eso le pusimos este título a la conferencia. El cuerpo grita lo que la boca calla. ¿Sí? Cuando nosotros sentimos miedo, tristeza, ira, culpa, y no le damos un cauce saludable, es decir, no logramos canalizar esas emociones, no logramos expresarlas y muchas veces nos quedamos con ellas, nuestro cuerpo actúa como un contenedor. Entonces, muchas veces ni siquiera somos capaces de reconocer qué sentimos en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo ya sé cómo funciona mi cuerpo cuando tengo rabia. Yo sé que se me llena la boca de saliva, que siento la cara caliente, que me arde aquí, se me queda la saliva, me cuesta muchísimo hablar y me arde como la boca del estómago. Entonces, para mí, cuando tengo rabia, yo ya sé reconocer esa emoción. La diferencia cuál es que cuando nos entrenamos en canalizar esas emociones, estamos en capacidad de verlas, de respirar esas emociones y dejarlas pasar también. Y entonces me vuelvo yo un compañero pacífico de esas emociones y ellas también dejan de ser cada vez tan fuertes. Y es algo muy bello aprender a hacer ese proceso. Entonces, acá hemos traído una imagen. Esta imagen representa lo que hace la enfermedad. La enfermedad como que nos atrapa, ¿no? Nos envuelve y nosotros nos sentimos cautivos, nos sentimos presos, nos sentimos abrumados y envueltos por esa enfermedad, porque no hemos logrado entender lo que viene a decir. ¿Cuál es el mensaje y cómo puedo yo biodecodificar ese mensaje que la enfermedad me trae? Entonces, un ejemplo, la gastritis y las úlceras suelen vincularse con estrés acumulado y enojo no digerido. ¿Qué quiere decir? Que las personas no sabemos cómo digerir o cómo gestionar nuestros enojos. Casi siempre nos enojamos y depende de con quién sea la molestia, nos quedamos callados y nos tragamos eso que vimos. Entonces, nos da gastritis, nos da reflujo, al otro día entonces tenemos colitis, ir a trabajar es súper difícil, o nos estreñimos también porque no hemos dado flujo a eso que nos comimos, cómo nos tragamos lo que pasó, en realidad es esto. Entonces casi siempre las enfermedades que tienen que ver con vías digestivas tienen que ver con esa forma en que yo he dejado de gestionar en realidad. ¿Sí? ¿Cómo me estoy comiendo yo la vida? ¿Cómo me como cada cosa que pasa en la vida? Entonces lo voy acumulando, lo voy acumulando, lo voy acumulando y seguramente la primera vez no pase nada, pero ¿desde cuándo hemos acumulado nosotros enojos y rabia? ¿Desde cuándo estamos enojados con la vida? De pronto con nuestros padres, de pronto con nuestros cuidadores. Entonces es algo muy interesante y muy bonito aprender a ver qué mensaje me trae a mí la enfermedad, porque ella está usando mi cuerpo como mensajero para que yo pueda comprender una información que me trae. Ahora, Raquelita, te cedo la palabra para que nos hables del origen de la enfermedad desde una perspectiva sistémica. Claro que sí, y es que mira, aquí hay algo muy importante que todos podemos empezar a reconocer, a ver y que nos va a ayudar muchísimo y es, miren que nosotros como seres humanos tenemos todo un sistema y no solo un sistema que nos ayuda a funcionar en nuestro cuerpo, sino que también venimos de unos sistemas que son nuestros papás, que son nuestros abuelos. Entonces a veces el cuerpo carga lo que no se resolvió, como en generaciones. Entonces, si ustedes ven esa imagen, ustedes se dan cuenta como siempre hay un pequeñito adelante de nosotros, siempre. Yo me miraba al espejo y decía,
Y me han pasado los años, aunque no quiera aceptarlo, el espejo me lo muestra. Y eso quiere decir que hay adelante mío más pequeños que yo. Y entonces yo empezaba a ver esa imagen y decía, y detrás mío hay mayores que yo. Y eso viene a mí también y me trae muchísimas cosas y me muestra cómo de una u otra manera yo voy cargando a veces cosas que desconozco. Entonces, dentro de estas enfermedades sistémicas y de cómo se muestra cada una de las situaciones, nosotros podemos encontrar que una enfermedad puede simbolizar algo en la familia. Y entonces nosotros a veces no lo vemos. Entonces uno llega y dice, Lili acabo de decir algo, dijo, ay, me duele migraña. Yo siempre he sufrido de migraña y cuando la abracé, entonces me ha ido un poco mejor. Pero entonces yo podría decirle, Lili, ¿y como quién de tu familia? ¿A quién de tu familia le duele la cabeza? Dinos. La verdad, yo creería que como mi hermana mayor. Ok. Entonces fíjense en cómo aquí hay unas lealtades que son invisibles y es que me enfermo para pertenecer a mi familia, también me enfermo para que mi familia no se enferme. Entonces yo lo cargo. No sé si ustedes se han dado cuenta, entonces, por ejemplo, cargo lo que mi abuela no pudo expresar. Entonces yo soy furiosa, furiosa, como una abuela que tuvo que quedarse con un marido que no eligió porque así les correspondía antes y, y le parecía de pronto muy duro, pero ella era brava, brava con todo el mundo. Y entonces ahí es cuando uno dice, ok, hay mucho que ver. A veces sacrifico mi salud para compensar exclusiones familiares. Entonces, voy a dar un ejemplo. Mi mamá y mi papá, cuando yo soy una chiquitica, pelean mucho, 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 mucho. Es desesperante, no se la llevan bien. ¿Qué hago yo como niño chiquitico? Me enfermo. ¿Para qué me enfermo? Para que mis padres no se separen y entonces yo no quede excluida de la familia, no quede excluida de mi papá o mi papá no sea excluido, no quede excluida de mi mamá o mi mamá no sea excluido. O en un caso distinto, yo quedé con mi abuela porque mis padres se fueron juntos, se fueron cada uno por su lado. Entonces, yo sacrifico mi salud. Y además, para que lo tengamos muy presente, muchas veces necesitamos estar enfermos. Y les voy a decir para qué. Para darnos cuenta muchas veces que sí le importamos a la gente que creemos que no. Y entonces yo llego y me enfermo y entonces llega una amiga muy querida que yo pensé que no tenía amigas y digo, pues pucha, tengo amigas. O yo pensé que no le importaba a mis hermanos y mis hermanos llegaron a apoyarme. Yo pensé que no le importaba a nadie y llegó mi mamá y llegó un tío y llegó una expareja. Y entonces uno dice como, uy, pucha, entonces sí le importo a la gente. El problema es cuando para seguir importándole a la gente yo continúo enfermo. Entonces ahí es cuando yo no abracé mi enfermedad y no aprendí que la gente sí le importa a la gente, no necesito estar enferma. Entonces va uno a seguir dándose cuenta cómo esto da una vueltica y cómo esto se mueve de una u otra manera en una cosa que nos decía por aquí Claudia Maya. ¿Y cómo así? ¿Solamente si se dice una cosa? No. Imagínate que también hay esto tan bello y maravilloso y es, hay unas energías, una perspectiva energética que se mueve, porque es que cada órgano está relacionado siempre con un campo energético y emocional, o sea, nosotros nos, es que somos un todo. No sé si se han dado cuenta y alguna vez lo han hecho y a mí me dicen que por qué pruebo de todo.
pero yo pruebo de todo porque es maravilloso ver cómo el cuerpo se mueve o se queda quieto. Entonces, yo les voy a confesar algo. Cuando estábamos construyendo esta presentación tan bonita, Lili siempre se encarga de las imágenes porque es que ella es maravillosa en eso, pero yo le decía que por qué me restriega mis enfermedades, que qué le pasa, que qué quiere ella con eso. Y resulta que yo después seguía pensándolo porque dije, pero, o sea, ¿por qué no pone la de ella? Es una persona con dolor de cabeza. Y resulta que yo me di cuenta que es porque sigo sin abrazarla. Y entonces, pues verla me cuesta. Y entonces uno dice como, ah, qué bonito el campo. Miren cómo el campo energético se mueve para que, oye, mira, tu amiga te lo muestra, tu corazón dos, para que tú puedas ver cómo realmente estás conectado. Entonces escuchen a su gente cercana y permítanse callar a veces ese, uy, pero yo no le peleé, yo solo dije, ¿por qué siempre la mía? Bueno, déjela ahí, pero después yo seguí replanteándolo y entonces uno tiene que darse el permiso. A mí me encanta esta palabra, date el permiso, no solo de hacerlo distinto, no solo de verlo diferente, porque yo creo que todos estamos como, ah, sí, se ve distinto, se hace diferente, pero ¿qué? No, hagamos una cosa y es permitámonos escuchar al otro, ver al otro. Es bonito, porque miren, los pulmones, por ejemplo, normalmente nos muestran esa tristeza y ese duelo no elaborado. Y si ustedes se ponen a pensar, cómo nos da de gripa cuando estamos tristes, cuando estamos mal, cuando nos separamos, cuando nos enferma, cuando no nos gusta vivir mucho. Cuando no nos gusta vivir mucho, nos falta el aire. No porque seamos unos desgraciados, desagradecidos, desconsiderados. No, de ninguna manera. Tiene que ver más con que yo puedo estar agradecida con la vida, tengo dos hijas, tengo no sé qué, pero se acuerdan que tenemos todos unos ideales lo más de bonitos y que nada que llegamos. Y por ahí una filósofa, escritora de canciones, lo de lo filósofa es en risa, Shakira dice que a veces corremos, pero no llegamos. Y es verdad, uno a veces corre y le pega el carrerón país que casarse y tener chinos, y seguro tiene chinos, pero casado jamás. Por ejemplo, y eso nos quita el aire porque nos da tristeza y uno anda con esa vainita ahí, pero nos empoderamos, ¿verdad? Y no pasa nada. Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a mirar cómo hay otras cosas y otras emociones y dónde están. Entonces, no quiere decir que todo el mundo tenga la tristeza en los pulmones, pero energéticamente se ha encontrado que tiene mucho que ver. En cambio, la siguiente, que es esa rabia contenida que ya la habíamos mencionado, está en el hígado. Y uno dice como, y hasta sí, hasta sabe que sí, hasta cuando yo manejo ciertas cosas y si tengo mucha rabia a veces me arden muchas cosas y me duele ir al baño y entonces yo hago, sí, tiene que ver. Y entonces uno empieza a darse cuenta como sí tiene que ver y mi cuerpo sí está conectado con esas energías y eso muestra o explica un caminito, es mostrar un caminito, porque por ejemplo hablamos del corazón y decimos heridas de amor, falta de alegría, y entonces uno podría enlazarlo también por allá con la tristeza y el duelo no elaborado, y decíamos que cuando nos duele algo nos da tristeza, pero es que el corazón es distinto. ¿En qué es distinto el corazón? Es distinto en que el corazón nos muestra esos latidos. Nosotros tenemos ya contabilizados cuántos latidos vamos a tener. ¿Quién sabe? De pronto si me cuido más, tengo más latidos. Hay gente que se cuida menos y tiene muchos latidos. Hay gente que es muy amargada y tiene hartísimos latidos. Y ahí uno empieza a mirar cómo fluimos con esas energías vitales, con eso que realmente como seres humanos que somos nosotros, estamos llegando
a esa energía vital. Y ahí es cuando uno llega y dice, es que no fluye, es que se desidentifica uno. ¿Cuándo? ¿Cuándo me desidentifico? Depende. Yo me puedo desidentificar de una enfermedad o desidentificar de lo saludable que es mi madre. Entonces mi madre es súper saludable, mi padre no, entonces yo me siento identificada completamente por mi padre. Pero cuando voy y miro, digo, no será más bien la rabiecita de mi madre y yo la expreso por medio de una enfermedad para que todos los que estemos cerquita la veamos, porque hay muchas maneras de mostrar. Entonces, revisemos esto. Cuando la energía vital no fluye, se densifica una cosa que se llama enfermedad y se manifiesta como un síntoma físico y tiene que ver con las emociones que nosotros no logramos más que identificar, porque lo decía Lili ahorita y ella daba un ejercicio buenísimo que después lo hablaremos más adelante, y es cómo hago para procesar esa enfermedad, porque para procesar esa emoción que realmente la acepto. No quiere decir que en el mundo esté mal enfermarse. Lo que pasa es que está mal que nos enfermamos, vemos la enfermedad, vemos la emoción, seguimos enfermos y no nos curamos, siendo tan poderosos y tan maravillosos nosotros como humanos que somos. Entonces, qué bonito es darle la vuelta al mundo. Y aquí eso sí, la experta es Lili. Entonces tú, se puso nervioso el micrófono y por Bien. eso no le prende. Bueno, hay algo que quisiera complementar acá, que los niños son unos receptáculos hermosos que nos enseñan muchísimo. Eh, Ahora que Raquelita mencionaba los pulmones, yo pensaba en que acá en Bogotá, nosotros vivimos en Bogotá, hablan mucho de que a los niños les dan esos picos, que hay picos respiratorios y a los niños les dan todos esos virus y todas esas eras. Y entonces, cuando a los niños tienen esas enfermedades respiratorias agudas, casi siempre los papás están peleando. Es algo que yo he podido verificar de una manera increíble. Y claro, el niño queda en su estado complejo respiratorio y termina hospitalizado, y entonces los papás se unen para que para ir a ver al niño, para ver quién lo cuida, turnémonos, solucionemos en torno al niño. Y es algo muy bonito como ellos intentan arreglar, pero a la vez es una carga, ¿no? Que tenemos que aprender a identificar y aprender a ver lo difícil que puede ser y lo fácil que puede ser cuando aprendemos a identificarlas. Cuando yo supe que las alergias tenían mucho que ver con las dificultades de los niños en las relaciones con uno de los dos padres, fue para mí un descubrir y un renacer nuevo, porque conocía bastantes niños alérgicos y empecé a hacer el análisis. Entonces uno empieza a verificar la información en la misma familia de uno, que eso es lo más bonito. Lo más bonito es dejar el juicio de otros y empezar uno a analizar cómo puede encontrar uno caminos para solucionar y para resolver, que en realidad ese es el objetivo, ¿no? Poder encontrar la manera de resolver. Y seguro que si estamos acá y confluimos en este espacio es porque nos interesa empezar a encontrar caminos y alternativas para resolver. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo hacer un proceso para poder honrar la historia. Esa historia que me permite reconocer, comprender y resolver. ¿Cómo yo puedo resolver? Entonces, vamos a ver. Lo primero que tengo que hacer es reconocer. Entonces, acá puse este icono que es una persona ajustando sus lentes, ¿no? Utilizando unos binoculares para poder ver mejor o para poder ver más lejos. ¿Qué reconozco? Reconozco esa historia que otros vivieron, ¿sí? Y a través de esa historia y de ese reconocimiento yo puedo ver esos dolores, esas rabias, esas desilusiones y esas decepciones que no se resolvieron, ¿sí? Ahora, Raquelita decía que cuando yo vi a la abuelita muy enojada, mi abuelita estaba muy enojada, siempre estaba muy enojada.
A veces yo tengo recuerdos de ella contenta, alegre, feliz, pero son muy pocos. Estaba muy enojada y estaba enojada con todos los hombres, con absolutamente todos los hombres. Entonces es algo muy loco, ¿no? Porque romper ese patrón es algo muy difícil. Y cuando yo me voy y digo, oiga, y sí, mi mamá está sola, oiga, y mi tía está sola, oiga, y mi otra tía también está sola. Y entonces a mí qué me corresponde, también me voy a quedar sola o me voy a proponer hacerlo diferente y voy a intentar cambiar esa historia. Voy a intentar reconocer esa historia y darme cuenta que a ellas no les tocó tan fácil. Y que a la hora de la verdad, pues si bien se quedaron solas, también fue una decisión desde la valentía y desde el valor de decidir hacerse cargo solas de lo que les correspondía también a sus parejas, a los padres de sus hijos. Y es algo muy loco porque uno dice, oiga, pero todas de pronto se separaron. No, no se separaron. Una tía se separó, decidió dejar a su esposo, otra tía perdió a su esposo, él se quitó la vida y mi madre se separó 2 veces. Entonces, y está sola, entonces uno dice, oh por Dios, entonces sí hay un patrón. Y mi abuela estuvo sola toda la vida y tuvo 8 hijos. Entonces son cosas que uno dice, por Dios, es una carga que traemos y que, bueno, yo tengo que decidir si quiero cargar o si no quiero cargar. Y si no quiero cargar, pues tengo que hacerlo distinto. Y tengo que reconocer también que yo vengo de esa historia. A veces mi esposo me dice, ay vieja, cuando vos seas viejita vas a ser igualitica a tu mamá. Y yo, menos mal, tú conoces bien a mi mamá y sabes en qué te metiste. Y yo me río. Pero en realidad uno quiere hacerlo distinto, no mejor, sino distinto. Uno quiere construir otras cosas para que los hijos vean otras cosas y crezcan en hogares diferentes. Y no crezcan viendo a la mamá furiosa y al papá lejos, o sin ver al papá, o viendo al papá resignado, de pronto con rabia, o solo que salía a trabajar y volvía de trabajar y que sí proveía, pero pues a la hora de la verdad a veces estamos muy ausentes. Entonces uno quiere darle un futuro mejor a los que siguen. En realidad el objetivo es darle una mejor vida a los que siguen. Luego, ¿qué hago? Luego comprendo. ¿Qué comprendo? Que las variables que configuraron la historia desde el contexto, ¿sí? No fueron lo que de pronto yo hubiera querido, lo que ellas hubieran querido, ¿sí? Esas generaciones anteriores. Entonces tengo que mirar qué pasó desde lo social, cómo era la vida en ese entonces. Ahí me devuelvo y veo, bueno, pero ¿por qué se casó con un hombre que no quería? Entonces, cuando yo me vuelvo y reviso la historia y encuentro que ni siquiera le arrendaban una casa a una mujer que tuviera hijos sola, pues ¿qué le tocaba? Pues quedarse con el hombre, porque no le arrendaban una habitación, no le arrendaban una casa. Entonces dependía hasta para eso del hombre y le tocaba aguantárselo. Entonces venimos socialmente de allá. De lo cultural también venimos de allá, de que las mujeres no proveíamos. Entonces le arriendo a una mujer sola con hijos, ¿cómo me va a pagar? Entonces, culturalmente las mujeres no teníamos poder adquisitivo, no teníamos la capacidad de pagar. Entonces, muchas veces a las mujeres que les tocaba, ¿qué le tocó a la bisabuela? Seguramente quedarse con un hombre que no quería o que de pronto sí quería, pero que el amor se va acabando o que de pronto vio situaciones difíciles, de pronto violencia. Acordémonos que la violencia no es solamente golpes, ¿no? Hay violencia psicológica, hay violencia social, hay violencia física y hay otros tipos de violencia y depresión que podemos nosotros vivir y sufrir. Y también a veces nada más ser agresivo en una respuesta, allí ya hay violencia. Cuando yo respondo de una manera displaciente a alguien que en realidad solamente quiere comunicar o quiere recibir una información. Entonces, esas variables tienen mucho que ver la época, cómo les tocaba antes, qué se podía hacer, qué estaba permitido, qué no. Era fácil para una mujer conseguir trabajo, era más fácil para un hombre. ¿Cómo se veía un hombre que se quedaba en la casa cuidando a los hijos y la mujer se iba a trabajar? No, el hombre se quedaba con los hijos y ¿qué hacía? Mamá, mi mujer se murió, usted hágame el favor y me ayuda a criar a los niños. Y se los dejaba a la mujer, a la mamá, o sea, a la abuela de los niños. Así era como se vivía, ¿sí? También lo moral, que estaba permitido y que no. ¿Cómo era visto un aborto hace 50 años? ¿Cómo era visto un aborto hace 100 años? ¿Sí? Uno veía esas familias súper grandes
y ahora hablamos del aborto, ahora hablamos de la planificación. En esa época era permitido, existían los métodos de planificación, eran públicos, era pecado planificar. Entonces, nos vamos a mirar esas condiciones y entendemos que no eran las mismas que nosotros tenemos ahora. Y entendemos muchas cosas de la historia que si de pronto nosotros las hubiéramos vivido de la misma manera, hubiéramos tomado las mismas decisiones. Y también, ¿qué hago? Resuelvo. Arriba dice reconocer, perdón por el error, no me di cuenta que se me coló la Z. Reconocer, comprender y resolver. Resuelvo, ¿qué resuelvo? Soy consciente de que no soy ellos, no soy la historia de ellos, no soy lo que les pasó. Yo tengo mi vida y yo puedo tejer mi propia historia, pero tengo que ser leal a quién, a mí misma. ¿Sí? Si dentro de mi proyecto de vida no está estar en pareja, ok, no está estar en pareja, está estar sola, pero no lo hago siguiendo ciegamente, perdón la repetición, siguiendo un patrón ciegamente, no lo hago por una lealtad, lo hago porque mi centro está en estar sola, porque estoy más tranquila, porque mis hijos están más tranquilos, porque vivo en paz. De pronto estoy repitiendo historias de violencia y es mejor estar a salvo y poner a los niños a salvo, ¿sí? Entonces eso es lo importante acá, ver cómo yo resuelvo y cómo decido hacerlo distinto. Y me salgo de la fila, me salgo de esa línea de generaciones que vienen viviendo de una manera. O sencillamente decido hacerlo igual, porque también a veces decido hacerlo de la misma manera. En la sesión pasada Raquel decía, yo no quiero parecerme a mi mamá y hago todo lo posible por no parecerme a ella y voy a ver y soy igualita. Entonces a uno le pasa. A veces uno termina convirtiéndose en eso que no quiere o que uno rechaza de alguna manera. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ay, me comí aquí algo importante. Entonces, ¿qué? Tengo que ver de esa historia. Yo puse este álbum acá, de estas fotografías me llamaron mucho la atención y si se fijan los lentes están rotos y es una persona bastante mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Quiero acá que pensemos en quién vivió lo que vivió, cuándo lo vivió, cuál fue esa época, cuál fue ese contexto en el que tuvo que vivir, dónde lo vivió, porque si venimos de otros países y tenemos la herida de partida de la patria o la herida de la patria que llaman, pues obviamente las personas traen otras herencias y muchas veces las heridas de partida de la patria tienen que ver con guerras, tienen que ver con conflictos, tienen que ver con violencia. Cuando una persona se va del lugar donde vive, se va o para progresar buscando mejores caminos o se va huyendo de algo. Y es algo que nosotros vemos. Yo amo las películas de Disney. Si ustedes han visto Encanto, si no la han visto, véanla, porque relata una historia muy bonita, pero que se teje en la violencia de nuestro país. Entonces es algo que también le permite a uno comprender el de dónde vienen las personas, el por qué tomaron las decisiones que tomaron, el por qué actuaron como actuaron y para qué, ¿sí? Entonces, cuando preparábamos la presentación, yo le decía a Raquelita, ¿quién lo hizo? Entonces, ¿quién lo hizo? Yo le decía, la bisabuela se fue de la casa y dejó al bisabuelo con 12 muchachitos. ¿Por qué se fue? No mi bisabuela, ¿no? Sino pensando en lo que les íbamos a contar acá. Entonces, ¿quién se fue? Se fue la bisabuela. ¿Cuándo se fue? Se fue cuando se cansó. Tuvo los 12 hijos y se cansó de cuidarlos. Y en ese momento se fue porque estaba agotada. ¿Sí? ¿En dónde pasó? Pues pasó en mi familia, pasó en el seno de mi familia. ¿Por qué? Porque ella estaba cansada. ¿Sí? Seguramente vivía situaciones de violencia, de maltrato, de abuso. Perdón. De pronto tenía situaciones en que no quería vivir más. ¿Y para qué lo hizo? Para estar a salvo. O de pronto para poner a salvo a sus hijos. A veces que pasan cosas en la vida en la que uno siente que va a salirse de los cabales en ese Dios mío, me estoy chiflando. Yo digo así. Entonces, me estoy chiflando, me va a enloquecer, no voy a poder con esto. Entonces, ¿qué? Espérate, te fuiste, ¿qué pasó? Creo que tu voz quedó en los confines. Yo creo que lo que estabas dando de ejemplo tiene que ver con algo, un secreto familiar. Vamos a ponerle lo sistémico aquí Ok, claramente. ya volví. Entonces les decía que
¿Para qué? Para estar a salvo. A veces la mejor manera de poner a los otros a salvo de mí es irme. Y si la bisabuela se fue para ponernos a todos a salvo, pues es completamente válido. Cuando yo lo veo desde ese enfoque, pues obviamente cambia mi perspectiva de lo que pasó y de cómo pasó. Y mi mirada, ojo, que aquí la mirada no es desde la lástima ni desde el juicio. Aquí la mirada es una mirada desde lo bueno, desde la benevolencia y desde el amor. Acá tengo que entender que el mejor acto de amor que ella pudo hacer fue irse, que nos cuesta muchísimo cuando estamos en la víctima y estamos heridos y cuando nos quedamos en las heridas de la infancia y en ese niño, pues obviamente pues abandonado. ¿No? Entonces, bueno, es algo bien bello poder darse la oportunidad de reconocer, comprender y resolver. Entonces, ¿qué hago cuando resuelvo? Entonces, cuando yo resuelvo conscientemente, desde mi mente, desde el amor, rompo patrones muchas veces y resuelvo desde mi centro qué pasa. Me doy permiso de elegir qué nuevos caminos. Si se dan cuenta, en esta imagen hay un solo sendero, ¿no? Hay una sola senda, un solo camino y parecía que la línea era recta. Pero cuando yo amplío mi perspectiva, yo veo nuevos caminos, puedo hacerlo distinto y puedo elegir nuevos caminos. Esos nuevos caminos para qué? Para mí y de pronto también para los míos, porque lo que se mueve en el sistema una vez afecta todo lo que viene en el sistema, todo lo que hay hacia atrás y todo lo que viene hacia adelante. Entonces es algo en realidad muy hermoso. Bueno, señorita Raquel, cambio de enfoque. Claro que sí, porque es que tú acabas de decir algo importante y tiene que ver con necesito ampliar el foco, el encuadre, yo necesito empezar a ver que no solo estoy aquí dentro de estas cuatro paredes y necesito ver la enfermedad no como un enemigo, no como algo que vino a, yo sé, qué terrible es este mundo, sino más bien como ese mensaje bonito que nos trae el cuerpo para que nos demos cuenta, ese mensaje que el alma nos muestra de una u otra manera y que nos va diciendo siempre, mire, aquí hay un caminito, pero es que esta espinita hay que verla, es que esta situación pequeña que nos pasa hay que verla. Y entonces yo llego y digo, quiere decir que cuando la atendemos, o sea, lo que decía Lili al principio, cuando la veo y la abrazo, entonces yo me doy cuenta que ya es con amor, que ya es un poco más respirable, quedo más tranquilo, estoy sin la lucha, ¿cierto? Entonces yo ya me vi. ¿Se acuerdan que yo les decía, recién empezamos y yo me he dado cuenta que los años me han pasado y como que me pegan duro y entonces a veces como que pienso yo y digo, como quién de mi familia, como mi papá. Pero también puedo decir que él tenía su amorcito con respecto a eso y que lo hacía sin lucha, sin rechazo. Y entonces se encuentra uno que no se enferma tanto. ¿Por qué? Porque nos convertimos más bien en eso de transformemos esto que vemos. Si transformamos un trancón en la ciudad, pero un trancón verdadero, porque no los normalitos de 40 minutos, no un trancón como el que hubo hace poco de 3 horas por la autopista y la gente no llegaba para ningún lado y esa vaina no se movía y todo el mundo llegó a las 9:30 para adelante al trabajo. Ese día ese día la gente pudo resignificar el trancón y empezar a hablar con su compañero y contarse cosas, pero otros no. Otros entraron en desesperación, se tiraban por las puertas y empezaron a caminar y hacían todo un montón de dolor en sí y de angustia en sí. En cambio, si transformo, entonces yo puedo darme una oportunidad. Entonces aquí nosotros queremos decirles esto que es tan importante y que nos muestra un caminito de, ¿te imaginas? ¿Cómo sería la vida de cada uno de nosotros si decidiéramos dar este paso de transformación, de aprender cómo transformar, de dar realmente ese paso, de
ir más allá. Sería maravilloso que cada uno de nosotros nos empecemos a dar ese permiso. Es un permiso más que necesitamos en la vida. Bueno, estás apagada, no te has dado cuenta. La sesión anterior no hicimos magia, pero en esta sí. Trajimos la varita mágica. Ujú. Entonces, bueno, queremos invitarlos a hacer un ejercicio que hemos pensado muy genérico para que cada uno logre acomodar aquello que más le duele. Vamos a pensar entonces nosotros acá en aquel órgano que más nos duele. Y mientras tanto vamos a buscar un espacio tranquilo, ahí donde están ustedes ubicaditos. Si de pronto están tensos, entonces intentar acomodarse un poquito más, poner los pies en el piso, si están acostaditos, perfecto. No se me vayan a dormir, por favor. Entonces vamos a, allí en ese espacio, vamos a respirar profundo 3 veces. Entonces vamos, por favor, cerramos los ojitos, ponemos pies en tierra, nos acomodamos y respiramos profundo. Entonces tomamos, vamos a tomar 4 segundos y soltamos despacio también durante 4 segundos. Entonces, 1, 2, 3, 4 y soltamos. 1, 2, 3, 4 y tomamos. 1, 2, 3, 4 y soltamos. 4, 3, 2, 1. Tomamos. 1, 2, 3, 4 y soltamos. 4, 3, 2, 1. Y allí con los ojitos cerrados vamos a llevar la atención al área del cuerpo donde sentimos dolor o malestar. Tal vez el estómago, tal vez la garganta, tal vez la cabeza o una mano, un hombro, de pronto los huesos. Vamos a ir lentamente a recorrer ese órgano de nuestro cuerpo, esa partecita que nos genera tanta molestia, que nos incomoda, que como que nos toca tomar pastillitas todo el tiempo, inyectarnos. Se valen órganos internos, si de pronto sufrimos de diabetes, se vale el páncreas. Y vamos a pensar en ese lugar y vamos a llevar toda nuestra atención a ese lugar. Bien, si es necesario, nos vamos a imaginar pequeñitos parados ahí junto a ese dolor al lado. Y vamos a preguntarle a ese dolor, a ese órgano, a ese malestar, le vamos a preguntar, ¿qué emoción no expresada estás guardando por mí? ¿Qué es eso que guardas? Esperamos que hable. A veces sentimos el corazón en la cabeza. Escuchamos nuestro corazón. Nos damos permiso de sentir tranquilamente. Y vamos a preguntarle de quién de mi sistema familiar podría estar cargando yo esta memoria. Solamente permite que aparezcan imágenes, recuerdos o emociones, pero sin juzgar. Solamente vamos a ver como el que ve en un televisor, como el que ve los toros desde la barrera. Respiramos, tomamos aire y lo llevamos a ese órgano y soltamos despacio. Tomamos de nuevo y esta vez soltamos con más fuerza, así como soplando, como
Y otra vez respiramos y esta vez lo vamos a soltar como un gemido, como un quejido, como soltando una carga pesada. Bien, ahora ahí en donde estamos viendo esta enfermedad, con nuestras manitas la llevamos al corazón, al pecho. Y ahí en donde estamos, con nuestra voz vamos a decir, enfrente de este órgano, de esta molestia, de este dolor, le vamos a decir, te escucho, te reconozco, gracias por mostrarme lo que necesito sanar. Te escucho, te reconozco, gracias por mostrarme lo que necesito sanar. Te escucho, te reconozco, gracias por mostrarme lo que necesito sanar. Respiramos profundo y vamos a imaginar como una luz dorada envuelve esa zona. Primero es densa la luz, muy fuerte, y empieza a disolver lentamente ese dolor, esa molestia, y se puede ir. Permitamos que nuestra mente imagine cómo se puede ir. Tal vez se derrite, tal vez se va así como si fueran maripositas pequeñas doradas. Tal vez se va volviendo cada vez más suave, en silencio, despacio, en calma. Tal vez no se quiere ir, solamente se quiere quedar ahí. La envolvemos en esa luz dorada, brillante, brillante. Esa luz que viene del amor de Dios, del amor del Padre, del amor de nuestros ancestros, del amor que nos tiene vivos en esta tierra. Y me doy permiso de tenerla ahí al lado. Si estaba enojada, de pronto tal vez ya esté más tranquila. Si esa enfermedad estaba triste, de pronto ya se sienta un poco más en calma. De pronto si estaba sola ya me vio también y sabe que está acompañada, que yo la acompaño como ella me acompaña. Respiro profundo, suelto despacito, despacito. Movemos el cuello, la cabeza, los hombros, las manitas, los pies, y nos damos cuenta de todo el dolor, de toda la tensión, la rigidez que produce esa enfermedad en mi cuerpo. Me permito sentir. Respiramos nuevamente, tomamos profundo y empezamos a sentir también el lugar donde estamos sentados, las caderas, las piernas, la espalda. Vamos profundo y cuando se sientan listos pueden abrir sus ojos lentamente, reconocer el entorno, el lugar donde estamos, sentados, acostados. Pero cuando abro los ojos tengo una sonrisa en mis labios. Estoy más tranquila con mi enfermedad, más tranquilo con mi dolor. Y yo sonrío y ella me sonríe a mí, con amabilidad, con respeto y con amor. Bien, ¿cómo nos fue? Pueden encender cámaras, micrófonos. Si alguien quiere compartir.
También pueden levantar la manito. Buenas noches. Buenas noches. Muy agradecida por el ejercicio, por la charla, por el esfuerzo que ustedes hacen para podernos ayudar. A mí me ha estado molestando bastante la rodilla derecha. Me sentí muy aliviada después del ejercicio. Mil gracias. Ay, Elizabeth, qué bonito. Gracias a ti por compartir. Rodilla derecha. Sí, señora. Ok. Las rodillas nos duelen cuando tenemos el orgullo alborotado, ¿sí? Y como es la rodilla derecha, tal vez soy tan orgullosa como papá. Revísalo. Revísalo a ver qué es y si viene de pronto de allí. Ok. Mira, por aquí, gracias por compartir, gracias por darnos esa luz, qué chévere que compartas. Y por aquí Marisela Navarro dice, hola Liliana, buenas noches. No pude hacer bien la meditación porque estoy en el trabajo, pero se puede hacer con las indicaciones que nos diste. Sí, claro, claro, se puede hacer. Podemos enviar un pantallazo por el grupo para que tengan el ejercicio. Totalmente, siempre se puede hacer. Por eso es un ejercicio de autosanación, que es importante poder estar tranquilos y disponerse, ¿no? Porque pues si estamos en un entorno en el que no se puede, no siempre podemos, entonces es muy valioso. Es muy valioso y cada vez que ustedes sientan, pueden hacerlo y pueden hacerlo. Yo me vuelvo un poco adicta cuando descubro estos ejercicios. Entonces un día le hago a la migraña, al otro día le hago a la tiroides, al otro día le hago a veces al espolón calcáneo que me heredó mi papá y entonces a veces le hago a otras cosas porque todos somos humanos. A veces nos duelen muchas cosas, a veces nos duele y se va y a veces nos duele y se queda y nos acompañan hasta que entendamos lo que necesitamos entender. Claro que sí, y es que mira, este ejercicio está muy bueno, maravilloso. También les vamos a compartir mañana el link para que entren al grupo si les parece. También les vamos a compartir el link de nuestro canal de YouTube para que encuentren todas estas grabaciones allí y puedan tomar los ejercicios, los conceptos, los conocimientos y todo eso que también es nuestro. Pero acuérdense que en este club de taller que tenemos ahorita, también nosotros queremos mostrarles a ustedes cómo llegar a obtener realmente esas herramientas y utilizarlas así como dice Lili, no, yo conozco esta herramienta y hago este y este y con lo otro y con lo otro, porque es que necesitamos realmente aprender para sanar a la vez. Entonces, esto lo hace algo muy bonito y es que nosotros transformamos esa manera de ver y nos permitimos encontrar a través del estudio que hacemos o que pueden hacer ustedes con nosotros, esa bonita forma de transformar la vida, de encontrar realmente lo que hacemos. Y es que nosotros tenemos una metodología muy chévere en donde es teórico-práctica y que realmente uno puede permitirse tener un módulo y aquí ustedes siempre van a ver cosas maravillosas como, como el módulo uno se llama raíz. O sea, uno dice como, ¿cómo así? Y el módulo 2 tronco y el módulo 3 copa. Y entonces uno cree que lo que está haciendo es como sembrando o algo así, y resulta que efectivamente estás sembrando, pero en ti, en tu familia, en tu entorno, y nosotros decidimos hacerlo para finalizar. ¿Por qué? Pues porque imagínese usted llega a diciembre con un montón de alegrías, de tranquilidad, se bajó del bus, de las rabias, de los nervios, del enojo, del control, de un montón de cosas que lo ahogan a uno realmente en su vida diaria. A uno en la vida diaria que lo ahogan los jefes, las tareas, pero también los hijos y el marido, bueno, para quienes tienen y para quienes no, no tenerlo ahoga, pero tenerlo mucho ahoga, y entonces uno empieza a darse cuenta que como que pareciera que el mundo ahoga y tiene todo que ver con cómo yo me doy el permiso de verlo.
Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer un calendario en donde iniciamos en septiembre y terminamos rozandito diciembre para que se acaben y se vayan tranquilos y puedan iniciar ese proceso. Pero vamos a hacerlo en un horario en el que realmente la gente ya esté lista, porque tú llegaste a trabajar a las 7, quienes comen, cenan o duermen bebés, o quienes se quitan y se organizan, y a las 8 ya estamos listos para empezar. Entonces, chévere martes, chévere viernes, de 8 p.m. a 9:30 p.m. ¿Para qué? Para empezar. ¿Para qué? ¿Qué vamos a empezar? Pues transformación. Vamos a empezar a reconocer cómo yo transformo la vida. Y eso tiene que ver con yo qué voy a invertir. Pues ustedes van a invertir lo mismo que todo el mundo. Se nos fue la presentación, ¿no? Lo mismo que todo el mundo. ¿Qué tiene que ver? ¿O qué voy a invertir yo? Tiempo. Voy a invertir tiempo porque vamos a estudiar, vamos a aprender, van a invertir tiempo porque lo que aprenden lo van a poder poner en práctica, pero hay una inversión de 900.000 pesos en estos 3 meses, teniendo presente que ese módulo 3 Copa tiene una parte presencial en donde es práctica, por eso ahí colocamos en esos asteriscos el tercer módulo es 100% práctico, puede ser, abajo lo decimos, de manera presencial los viernes, pero también pueden hacerlo de manera virtual los martes. Y entonces quiere decir que yo puedo realmente encontrarme con esto tan bonito. Pero queremos hacerles pues una promo porque eh, es bonito que entre más gente se pueda sumar a esto, pues muchísimo mejor para todos, porque se va el conocimiento a muchísima gente. Entonces está si yo traigo 2 personas referidas efectivas que se inscriban, que paguen su cupo, les vamos a dar a ustedes un tercer cupo de cortesía. Por cada 2, si usted trae 4, pues entonces entran 6. Es así de fácil, por cada 2, no tiene límite, ustedes pueden traer a todos los que quieran. Y la idea de esto es entonces saber que siempre vamos a tener que dar, pero también vamos a recibir. Y entonces hoy sí queremos explicarles un poco más cuál es esa metodología que vamos a utilizar en el curso, porque es que este curso utiliza un enfoque práctico. Y es muy importante que nosotros tengamos presente ese enfoque práctico que está orientado realmente al aprendizaje. Y ustedes fíjense en la imagen y díganme que ella no es perfecta buscando imágenes para mostrarle al inconsciente lo que nosotros estamos explicando. Y es que es cómo oriento el aprendizaje empleado a el autodescubrimiento, o sea, yo voy a trabajar en mí, qué maravilla, ay, pero no quiero trabajar en mí, Lili, no importa, entonces coges a alguien y trabajas en ese alguien, trabajas su árbol genealógico, trabajas y descubres con esa otra persona cómo resignifica lo que le está pasando, cómo hace esos cierres de conflictos personales, cerrar ciclos. Yo creo que a veces las mujeres hacemos esto, me encanta hacerlo porque hacemos esto. Listo, cerré un ciclo y nos cortamos el pelo así súper cortico y cerré supuestamente un ciclo. Y cuando vuelvo a tener el pelo medio larguito, otra vez estoy enredada en el mismo problema. Quiere decir que yo no lo cerré de verdad. Puede que físicamente lo haya cerrado, pero emocionalmente me duele y hay que empezar a tomar conciencia de cómo hacer el proceso de verdad. Entonces, en el módulo 1 vamos a elaborar cada uno de nosotros nuestro árbol genealógico, vamos a construir el insumo principal, porque realmente ese es el que nos va a permitir ver y es el que nos va a permitir resolver. Siempre se van a dar cuenta que aquí, cuando no hay una experta hay otra, pero siempre estamos dándoles a ustedes por dónde resuelve, cómo lo hace, qué estructura y como el médico. Cuando uno va al médico, y le dice, me duele la garganta, y el médico dice, listo, tómese estas pastillitas, pero mire, solo en la madrugada a las 2 de la mañana. Si usted lo hace a esa hora, se sana.
Y si uno es perezoso, uno llega y dice, ay, no, a las 11. Y después de tomarse todas las pastillas, dice, no, ese tratamiento no sirvió para un carajo. Pues que no lo trabajaste, no lo hiciste como era. Entonces es muy importante que nosotros nos demos ese permiso de resolver, de encontrar y también de poder mostrar cómo se hace, que eso es lo que vamos a hacer en el módulo 2. Vamos a empezar a trabajar lo fenomenológico, que sabemos que eso es maravilloso en las constelaciones familiares, siempre desde las áreas de la salud, de la economía, de las relaciones, porque es muy importante que nosotros tengamos claro que es todo un bagaje muy gigante las constelaciones familiares. Entonces, en 3 meses, ¿qué vamos a hacer? Condensar muchas cosas, hablar de lo que más nos han mostrado, porque las dos somos terapeutas y tenemos nuestras anotaciones y uno dice, mire, esto es lo que más, la gente más viene a consulta por esto, entonces tratémoslo, organicémonos desde ahí para que podamos darles en 3 meses esas herramientas que realmente les permitan hacer constelaciones, pero sanarse a sí mismo, porque es que un terapeuta sano es realmente el que éticamente puede mostrarle un caminito al otro. No estamos hablando de perfectos, porque aquí creo que todos hemos aprendido, especialmente Lili y yo hemos aprendido que tú llegas y destapas el tapete un poquito, encontraste una herida, listo, ya, la sané. Y de pronto uno vuelve y destapa y hay otra ahí esperando. Y uno dice como, ¿pero qué? ¿Cuántas hay? Y uno sigue y eso sale y sale. Y entonces uno empieza a decir como, por ejemplo, yo tengo disque tos y estoy súper enfermísima de la garganta y empecé a hablar desde cómo se hacen las teorías, cómo es el pago, cómo es el curso, la metodología y ahí sí ya no me da tos. Entonces uno dice como, está como extraña la cosa, ¿no? Quiere decir que nosotros tenemos que seguir viendo siempre. Entonces por eso, en honor a eso, llegamos y dijimos, no, Lili, pero eso toca hacerlo presencial. ¿Y qué hay que hacer? Profundizar. ¿Y cómo? Practicando. Hay que poner a la gente con sus figuras, hay que enseñarle con personas y hay que hacerlo. Nosotros tenemos disposición de un salón muy bonito que realmente nos ha permitido y tenemos los jueves constelaciones, ¿no? El primer jueves de cada mes y entonces, por ejemplo, este jueves tenemos una y ahí las hacemos grupales y es maravilloso ver cómo encontramos muchísimas cosas. Entonces nosotros como seres humanos tenemos que darnos el permiso de llegar aún un poco más allá. Entonces, ¿qué temas vamos a estudiar? Vamos a decírselo rápido porque ya estamos cortitos de tiempo. Pero entonces vamos a estudiar la raíz de lo que es, ¿sí? Y vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer las órdenes del amor, cargas ancestrales, vamos a trabajar lo fenomenológico y esos datos que nos muestran todo lo fenomenológico, que se puede constelar. Y entonces aquí nosotros empezamos a también hablar de las órdenes de la ayuda, dinámicas familiares y sistémicas que se presentan siempre, esos linajes maternos y paternos, los secretos familiares, algo que le encanta a Lili, la contabilidad familiar, la prosperidad y la abundancia, eso también es de Lili, síndromes, el yaciente, el gemelo, el perdido, el aniversario y muchos más. Lili se lo sabe todos de maravilla, un montón. Sesiones de práctica, que eso nos encanta. Y dentro de todas esas sesiones nosotros vamos a tratar la salud, la enfermedad, los bloqueos financieros, las lealtades, los mandatos. Ustedes dicen, uy, en 3 meses nos van a dar todo eso. Sí, tranquilos, está organizado, está para que quede, está dado de tal manera que ustedes van a darse cuenta que se transforma, que cambia, que arregla, que se apropia del sistema. Y eso es como cuando un niño aprende a leer. Entonces usted, el día anterior, el chino no, y al otro día llega y dice, mamá. Y uno dice como, madre, ¿cómo hizo para aprender que ayer no sabía? Entonces,
vamos a mirar cómo iniciamos ese bonito camino que nos va a permitir encontrar que todos aprendamos y que todos estemos acordes y que veamos que sí aprendimos y sí sabemos. Entonces les vamos a compartir un link en en la mensajería para que ustedes se puedan inscribir y nosotros podamos enviarles más información, también para que ya podamos contactarlos y podamos empezar las inscripciones. Sin embargo, les recordamos que esto no ha terminado, ¿listo? Entonces, ¿por qué no ha terminado? Porque seguimos dando conferencias, talleres, que como siempre serán esos obsequios para que cada uno de nosotros conozca cómo somos nosotras, qué sabemos, porque es muy bonito verlas en las fotos y uno dice, uy, esa Liliana Morales, un ángel maravilloso, se ve mejor dicho que sabe inteligencia, tiene paz, armonía y con esa imagen y esos árboles, mejor dicho, vamos que ella nos sana y que ella nos va a mostrar el camino. Pero qué bonito cuando usted la escucha hacer el ejercicio y dice uno, por ejemplo, miren, aquí dice Karen, hola, buenas noches. Yo tenía un dolor de cintura que ya que tengo unas hernias lumbares, con el ejercicio bajó un poco el dolor. Mil gracias. Entonces, cuando uno dice, en un ejercicio de 5 minutos te bajó el dolor, pues, ¿cómo será 3 meses con estas personas? Entonces, ahí es cuando uno dice, qué bueno que uno sí se pueda dar ese permiso. Y la otra, pues esa soy yo, allá como siempre, uno cacheteando sin gafas, pero normalmente estamos con las puestas porque hay que ver bien y pues sabemos ya por cada uno de nosotros, pues que somos estudiados, no venimos a echar cuento y ya, venimos de haber trabajado con profesores, de haber aprendido, de haber leído. Les damos realmente las gracias por asistir a estos encuentros, por estar aquí con nosotros. Les vamos a compartir ahora sí el form, no nos vamos a hacer los de las gafas, sino que ya les vamos a empezar a compartir este link que nos va a permitir entrar si queremos dar un paso más allá. Sobre todo, pues para que sepan, pues también nos vemos. Cuando nos vemos, estamos súper conectadas, lo compartimos al tiempo. Ven, se dan cuenta como súper conectadísimas. 9:14 al tiempo. Y como dijo Lili la vez pasada que nos vimos, muchas gracias por ser, por dar, por estar aquí con nosotras, por recibir, por escucharnos, por comentar también, por abrirse, por permitirse estar en este espacio. Les agradecemos muchísimo. Quienes quieran contactarnos al 301-791-4327, siempre estaremos ahí para todos ustedes y les agradecemos por vernos hoy y les queremos recordar que tenemos ya un, creo que ustedes casi todos lo tienen y si no, pues en el grupo también lo van a tener y es el cuadrito en donde nos indican que nos vamos a ver el 2 de septiembre, martes a las 11 de la mañana. Decidimos cambiar el horario ese día. ¿Para qué? Para llegar a otras personas que también quieran y puedan en esos horarios, que estén, no sé, fuera del país o que ese sea su horario de descanso porque están en horarios turno, noche, madrugada, día y ese día les queda perfecto y allí vamos a encontrar a la mamá que estaban buscando, que realmente es la figura de mi pareja. Y es que cuando yo encuentro a la mamá que estaba buscando, empiezo una relación. Pero lo bonito de eso es que nos demos la mano de continuar la relación. Entonces, Lili, muchísimas gracias por apoyarnos en todo este proceso. Raquelita, tenemos preguntas. Bueno, no me quiero ir sin que resolvamos las preguntas. Muchísimas gracias a todos ustedes por ser, por darnos de ustedes, por regalarnos ese espacio, por escucharnos. Gracias por recibir. En realidad para nosotros servir es un regalo de la vida. Que ustedes estén ahí para recibir
ese servicio que nosotros damos es un regalo que no tiene para nosotros ningún valor. Es una cosa que no podemos decir cuánto vale porque es incalculable en realidad. Es ese apoyo moral, es esa compañía que ustedes nos regalan. Muchísimas gracias por recibir y muchísimas gracias por escuchar. Si alguno desea retirarse o quiere retirarse, está bien, muchísimas gracias. Y si no, igual aquí estamos, vamos a resolver las inquietudes. Entonces, por aquí Álvaro Ortiz dice, lo ubiqué, pero no se quiso ir, aunque me mostraba el origen. Oh, qué interesante. Álvaro, ¿nos quieres contar? Creo que Álvaro se nos fue. De pronto ya se retiró. Bueno, Sí, qué ya se pesar, retiró. que habíamos podido de pronto orientarlo un poquito. Listo, tenemos, gracias, yo me siento que he canalizado mi energía negativa para transformar mi dolor. Ah, genial. Gilson, súper bien. Qué bueno, nos alegra mucho. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, ya todavía le digo el de Karen. Karen, puedes hacer el ejercicio las veces que desees, que el ejercicio es, la persistencia con los ejercicios es muy positiva y permite también una evolución más rápida a veces de estos dolores. A veces solamente con repetir la frase sanadora durante un tiempo, el dolor se tranquiliza. Ya, muchas veces se va, ¿no? Eso es lo lindo, que las enfermedades como mensajeros, el mensajero llega a traer el mensaje, pero de pronto usted lo manda a seguir, le invita un tinto o le invita un vasito de agua, pero él se va. Entonces, cuando ellas vienen y cuando son vistas con amor y se sienten valoradas, ellas muchas veces se van. Entonces, es muy hermoso cuando las enfermedades deciden abandonarnos, porque dicen, ya hice lo que tenía que hacer y me voy de aquí, voy a rotar, me voy para otro lado. Entonces es un regalo, ¿no? A veces esas enfermedades se las pasamos a los que vienen, a las siguientes generaciones, que es cuando no nos gusta y no es tan chévere, porque entonces decimos, ay, yo conozco a alguien que dice, ah, yo le heredé todo lo malo. No, también me heredaron lo bueno. Lo bueno me lo heredaron porque estoy viva y estoy a salvo, pero pues tengo de pronto también cosas que aprender o de pronto no le correspondía a esa persona resolver, sino a mí. Y bueno, es una época muy linda, hay mucho despertar de conciencia en este tiempo, entonces nos permite también darnos la oportunidad de sanar. Bueno, no tenemos más mensajes, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Dice Yolanda, gracias. Hoy tuve la oportunidad de verlas y escucharlas. Muy interesante todo. Y el ejercicio final me conectó con mi padre y su familia. Maravilloso. Okay, Chévere. súper bien. Uh-huh. ¿Quieres contarnos, Yolanda? Tan tímidos, no quieren hablar. A ver, pues no, Ah, ok. ¿cómo están? No, realmente hasta hoy ingreso, no me voy a conectar con ustedes hasta hoy, muy bonito. Contarles la experiencia que viví con el ejercicio, Sí, ¿sí? si nos compartes sería súper chévere, sí, Bueno, claro que sí. rápidamente, no tenía la intención, pero bueno. No, pues hice el ejercicio tal y como ustedes lo dijeron, cerré los ojos, conecté un problema que tengo ahorita como de la piel, bueno, desde hace algún tiempo, hace ya algunos años. Y hice el ejercicio tal y como me dijeron y inmediatamente apareció fue mi papá, que él ya no me acompaña aquí, y también como con la familia de él, porque vivieron en mucha soledad, sentí la soledad de él y de sus hermanas. No sé si eso tendrá que ver, pero pues eso fue lo que sentí. Inmediatamente me conecté con eso. Nunca realmente lo había pensado. Ujú. Sí, eso fue. Mira, ¿qué pasa con la soledad? La soledad normalmente genera mucha tristeza, ¿sí? Sí. Y cuando las personas le tienen miedo, yo digo le tienen miedo porque yo no le tengo miedo, ¿no? Ya superé como esa etapa, pero Mm, cuando las personas le tienen miedo a la soledad, también la soledad genera miedo, porque la soledad nos trae unos sentimientos y unas emociones y unos recuerdos normalmente de vacío, ¿sí? ujú, Normalmente uno se siente solo cuando uno está en crisis, porque cuando tú estás ocupada, cuando tú estás
pasándola bien, tú no sientes esa soledad se siente sobre todo en los momentos en que son difíciles para uno, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno pierde un ser querido y no va nadie de pronto a ese espacio, o lo que decía Raquel, cuando uno se enferma y no dice, oiga, pero nadie, ni siquiera me preguntaron cómo estaba, ni siquiera mi mamá, ni siquiera mis hermanos. Muchas veces es porque también eso se da porque nos quedamos callados, ¿no? Pues si nadie sabía que estaba enfermo, pues nadie iba a llamar. A veces nosotros mismos nos callamos. ¿Qué pasa con la piel? Vas a revisar esto, te queda la tarea. Bueno, A gracias. mí me gusta dejar tarea. A mí me gusta dejar tarea porque yo llevo 15 años siendo docente, entonces a mí me gusta dejar tarea porque la tarea nos permite ver, ¿sí? Entonces, que te Sí. regales qué oportunidad, Yolanda. Mira, lo que son los problemas de piel tienen que ver con el miedo a enfrentar. ¿El miedo a enfrentar qué? Cualquier cosa, ¿sí? A veces uno tiene miedo a enfrentar, por ejemplo, eh, tú tienes deudas, pero nadie sabe. Entonces a Ujú. ti te da miedo enfrentar que no eres capaz de sostener la economía, ¿sí? No tanto las deudas, porque igual las va uno pagando y demás, sino de sostener la economía, de decirle, contarle de pronto a la familia que no tiene deudas, de pronto decirle a los hijos, no, mira, no te puedo comprar esto porque ahorita estamos en un momento difícil, no cuento con los recursos, ¿sí? Entonces vas a Ujú. mirar cuál es ese miedo a enfrentar que tenía la familia paterna, ¿sí? De Ujú. pronto algo muy difícil pudo haber ocurrido en la familia y nadie dijo nada por evitar un problema mayor. Recordemos que todos los seres humanos actuamos buscando siempre un mejor camino o un mayor bien. Entonces muchas veces cuando uno habla y uno llega a estos ejercicios de constelaciones, muchas veces las personas dicen, a mí me abusaron. Y tú dijiste, no, yo no dije nada. ¿Por qué no dijiste nada? No, porque mi papá hubiera matado a fulanito, ¿sí? Entonces tú Sí. buscando que haya una tragedia menor, te quedas callado, ¿sí? O te quedas callado. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera unos secretos familiares y genera otro tipo de dolores y ese miedo a enfrentar, ¿sí? Porque cuando yo enfrento, ¿qué pasa? No es solamente poner la cara a la situación, sino también enfrentar de pronto los juicios de otros, de pronto enfrentar que otros van a decir, ah, no, pero fue culpa de ella, ah, no, pero es que si hubiera hecho distinto, ah, no, pero no sé qué, también tengo miedo a enfrentar o a dar la posibilidad de que otros se metan, valga me disculpan la expresión si no es la propiedad, pero es que alguien más se meta en mis decisiones, ¿sí? Entonces Sí. nosotros vamos llenando ese miedo a enfrentar sin darnos cuenta. Esto es inconsciente, o sea, nadie la pasa mal por decisión. O sea, si te dicen, oye, ven, pero la vas a pasar mal, y tú dices, ay, sí, venga, hoy. No, tú No. no, tú Ujú. obviamente no vas. Tú la pasas mal sin intención. Ahí es donde hablamos de esas lealtades ciegas o invisibles, porque tú repites, pero no te das cuenta de que lo estás repitiendo. Y a veces lo repites y sin embargo otra vez dicen que si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer los procesos de otra manera. ¿Sí? Sin embargo, muchas veces nos damos cuenta y estamos repitiendo. Y uno otra vez diciendo mentiras. Oiga, usted otra vez callándose esto. Oiga, ¿y usted por qué no dijo la verdad si tuvo la oportunidad? Entonces, muchas veces ese miedo a enfrentar es sencillamente, a veces es contar algo que pasó hace mucho tiempo y muchas veces le han dado a veces a uno la oportunidad, venga, y hace tanto tiempo, diga, eso sí pasó, usted sí hizo eso, y no, no, yo no, yo no. Entonces, ¿qué pasa? Ese miedo a enfrentar se va engordando. Los problemas de piel tienen que ver con el miedo a enfrentar, Ujú. ¿sí? Con el miedo a enfrentar una situación, una realidad, un conflicto con alguien que de pronto uno quiere, porque a veces ese miedo a enfrentar nos produce, a veces hay situaciones que producen vergüenza, hay Ujú. situaciones que producen dolor, hay situaciones que producen también esa frustración, a veces uno le da miedo a enfrentar esa desilusión que tienen los otros cuando uno hace o deja de hacer algo, ¿sí? Hace muchos años quedar embarazado joven, cuando yo tenía 15 años, quedar embarazado joven era una desilusión terrible para los padres. Sí. Entonces muchas personas decidían abortar por el miedo a enfrentar a esos padres y a abordar esas situaciones que se venían con esa noticia y con esa situación. ¿Sí? Sí. El muchacho pues me iba a enfrentar la carga, a tener que trabajar, a tener que dejar de estudiar, y la muchacha a tener que dejar su vida, ¿sí? A dejar todo porque le decían a uno, ay, si usted queda embarazada, ahí queda, entonces uno, Dios mío, y ese miedo, ¿sí? Y muchas personas, aún con ese miedo a enfrentar, decidieron tener sus hijos, pero tuvieron que enfrentar otras cosas, entonces muchas se van de la casa, porque prefieren irse de la casa que tener que enfrentar al papá, a la mamá, a los tíos, la cantaleta y demás, y se van y la pasan mal.
y a veces las cosas son menos graves de lo que creemos. Entonces uno dice, "Ay, no, es que me va a decir", y resulta que no le dijeron a uno nada. A veces ujú, la desilusión es tan grande que no le dicen a uno nada, pero sí, uno va con la mente ya programada en muchas situaciones. Entonces, tu tarea ahorita es empezar a revisar qué tenía miedo a enfrentar la familia de papá. mm, por lo que la asocié con ellos, ¿sí? Ujú, sí, claro, porque ellos fueron los que se te mostraron en el Ujú, ejercicio. Entonces, sí, el sistema los trae. ¿Por qué los trae? Porque es tu ADN el que trae ese mensaje, ¿sí? El sí, ADN de uno le muestra. A veces cuando uno empieza a hacer los ejercicios de constelaciones y dice, uy, no, pero yo cómo me imaginé esto, no, pero no, pero es imposible. No, es porque tú traes la información en el ADN y si no, no sería posible. sí. Pero yo te digo, por parte de mi papá ya ninguna, ni él ni las hermanas, nadie está, porque, pues no, ya todos fallecieron. Ujú. ¿Cómo, cómo saber, cómo buscar, cómo hacer esa búsqueda? Ok, hay que empezar a hacer la búsqueda. O sea, eso es algo que tú necesitas hacer porque ya empezaste a ver y cuando uno empieza a ver, entonces ya empieza uno como con ese gusanito y cuando uno ve que se empieza a resolver, uno dice, uy, menos mal busqué la información. En realidad uno dice, ok, ya sé, ya puedo hacerlo distinto. Porque cuando Sí, tú no sabes, pues no tienes camino, no tienes posibilidades. sí. Ay, no, pues muchas gracias, muy interesante. Bueno, Muchas gracias por compartir, Yolanda. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, bueno, para usted. Kilson dice, ¿por qué las mujeres siempre tienen la facilidad de recordar lo malo de la pareja y lo bueno lo dejan en el limbo? Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que históricamente uno recuerda lo malo de la pareja, ¿sí? Hay algo que en ser pareja le llamamos el memorial de agravios. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos entrenamos o no nos entrenamos, nosotros creemos saber tener pareja, ¿sí? Entonces, ay, tener pareja, voy, consigo, busco una persona o la persona me encuentra a mí, entonces empezamos a andar juntos, entonces encontramos que tenemos cosas afines y empezamos a compartir y luego decidimos vivir juntos y empezamos a tener nuestra vida de pareja, ¿sí? Pero nadie nos entrena para ser pareja, que es lo que vamos también a tratar en la próxima charla que tendremos el martes. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Wilson? Kilson, que eh, no es que recordemos lo malo, lo que pasa es que normalmente traemos muchos dolores heredados. Históricamente el hombre se va, pero el hombre ¿por qué se va? Porque la mujer está muy brava, ¿sí? Entonces, cuando el hombre llega a la casa y la mujer está muy brava, ¿qué hace el hombre? Pues dice, no, pero yo aquí, ¿qué tengo que hacer? Entonces, no, tengo que ir a llevar el carro al taller. Ah, me acordé que tengo que ir a hacerle un favor a fulano. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos muy enojadas. Y estamos muy enojadas porque históricamente ese enojo viene en nosotras. ¿Sí? Y muchas veces hay un programa que casi siempre tenemos instalados hombres y mujeres, que es el programa de hombre peligroso. Cuando tenemos instalado el programa de que el hombre es peligroso, el hombre se va porque se siente peligroso, puede hacer daño, entonces lo que hace es aislarse y al aislarse se excluye. Y cuando la mujer tiene el programa de que el hombre es peligroso, entonces, bueno, esto es un tema muy, muy grande, tiene de ancho y de largo muchísimo, muchísimo, pero básicamente la mujer cuando la mujer tiene instalada un programa de hombre peligroso, la mujer lo que hace es castrar al hombre. ¿Y cómo lo castra? Limitándolo. ¿Sí? Lo limita en su poder, lo limita en el mando que tiene dentro del hogar, lo limita también sexualmente, porque las mujeres controlamos el tema del acceso a la sexualidad. Entonces, si la mujer está enojada con el hombre, la mujer decide no tener relaciones íntimas con el hombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El hombre tiene la necesidad, se va, es infiel y cuando vuelve, entonces ya la mujer tiene la excusa para aislarlo, pero no es consciente, es inconsciente porque el hombre es peligroso para ella. ¿Por qué es peligroso? De pronto tuvo un padre que lo abandonó. Entonces ese padre es peligroso porque se fue y dejó desprotegido el nido, dejó desprotegida la familia. A veces ese hombre es peligroso porque viene un hogar violento y entonces papá le pegaba a mamá y de pronto papá abusaba de mamá y yo me di cuenta de diferentes maneras, ¿no? No lo sabemos. Entonces, eh, para evitar repetir esa historia, yo lo que hago es aislar al hombre, ¿sí? Entonces ella trae uno y hablamos de las mujeres amazonas.
que son las mujeres que tenemos los hijos y decimos, ah, no, es que el muchacho es mío, y yo puedo con él y yo no necesito hombres y que se vaya si quiere, pero yo me encargo y los hijos son míos. ¿Por qué? Porque venimos de un programa inconsciente de hombre peligroso. Cuando venimos nosotros de ese programa, pues todo lo que haga no es suficiente, ¿sí? Porque los hombres fueron peligrosos. ¿Qué pasa? Los hombres hacen cosas maravillosas y buenísimas por nosotras las mujeres. Nos regalan ese don de la vida en el vientre y nos permiten esa oportunidad de ser madres, pero el hombre necesita estar ahí y nosotras las mujeres a veces apartamos al hombre. ¿Sí? Los hombres también a veces apartan a la mujer. Entonces son esos hombres que, ¿qué pasa? La mujer vive con el hombre, pero la mujer está excluida, porque él decide, él es el que trae la plata, es el que trabaja, entonces él es el que decide sobre los niños, él es el que decide a dónde vamos de vacaciones, es el que manda, es el patrón, ¿sí? Y la mujer se convierte como en la hija mayor, pero aparte de eso lo satisface sexualmente, porque es la que se encarga de tener la casa limpia, de cuidar a los niños, de llevarlos, de traerlos, de cocinar y de hacer muchas cosas. Pero eso pasa también, eso pasa cuando el hombre no tiene instalado un programa de hombre peligroso, ni la mujer. Entonces los dos se quedan y se quedan, pero se quedan en una vida que pues en realidad ninguno de los dos merece. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, espero haber resuelto algo, porque es que esto es muy amplio. No sé, Raquelita, si tú quieras, porque yo me tomé la palabra. ¿Cómo afronta uno los problemas de la adicción del alcohol? Pues mira, yo quiero primero complementar un poquito también lo tuyo, que tú le respondías a él con respecto a por qué recordamos lo malo. Y es que no lo recuerdan solo las mujeres, los hombres también, el hombre también. Lo que pasa es que eh, no todos, no todas las mujeres recordamos lo malo y no todos los hombres recuerdan lo malo. Lo que pasa es que tanto hombres como mujeres tenemos algo que tú decías y es, tenemos un cerebro que se llama el reptiliano. ¿Qué dice el cerebro reptiliano? Es aquel que nos protege o nos defiende siempre de lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro reptiliano femenino? Pues que está muy arraigado el dolor de lo que les pasó a nuestras mujeres y de lo que también me pasó a mí. Porque si yo tuve mi primera pareja y mi primera pareja se va con otra y me deja con un hijo, pues entonces yo entiendo por qué mi mamá odia a los hombres, mi abuela odia a los hombres y ahora yo también. Y entonces el hombre que llega después de ese, pues yo tengo todos los dolores de mis padres, que mi papá también se fue de casa, entonces también tengo dolor por mi papá, tengo el dolor de mi pareja que me dejó con el bebé y ahora viene este y por un solo error que cometa, como por ejemplo hablar con otra mujer o tener muchas amigas y decirles mi amor a todas, cosas como esas disparan el dolor femenino. Pero si un hombre, a un hombre le han puesto los cachos o lo han robado o le ha ido mal en el amor, también llega una mujer que le dispara ese mismo dolor y él también va a sacar todo su cuaderno de agravios, decías tú, ¿no? El libro de agravios. Entonces, esto es para ambos lados. Lo que pasa es que sí depende de a quién tengo al frente y cuánto dolor ha tenido, pero ya lo miraremos y lo profundizaremos en el tema de parejas. Pero con respecto a las adicciones y cómo las manejo, entonces lo primero que hay que hacer como tip es reconocer que la adicción es algo bueno. ¿Por qué? Porque ahora me van a fusilar porque dije que la adicción era algo bueno. La adicción es algo bueno porque la adicción me está cubriendo un vacío, un dolor que yo tengo, me está llenando algo. Entonces, ¿qué me llena? Por ejemplo, me llena que mi papá nos dejó. ¿Qué me llena? Me llena que mi mamá murió en el parto mío. Entonces, a mí me llena el alcohol, que el dolor de la culpa es una forma ciega, errónea, dice las constelaciones, de llenar algo que no encontramos cómo se hace. Pero desde la programación del trauma, el trauma también dice que todas las adicciones nos permiten llenar ese vacío que deja el trauma
como un dolor. Entonces, no todos los humanos somos iguales o no todos estamos traumados de la misma manera. Entonces, quiere decir que si a mí me violaron cuando yo tenía 5 años, es distinto mi trauma a cuando a otro ser humano lo violaron cuando tenía 14 años y será distinta la forma como eh, traspasa ese trauma porque tienen unas herramientas distintas de vida. Entonces quiere decir que la adicción realmente nos está mostrando que hay un vacío. Pues cuando yo logro ver que ahí hay un vacío, entonces puedo hacerlo parecido a la enfermedad, abrazar para reconocer y hacer lo que dicen las constelaciones, ordenar, equilibrar y pertenecer. Entonces puedo llegar y decir, venga a ver, ¿de dónde sale ese vacío? ¿A quién no pertenece? ¿Qué pasa? ¿Dónde lo debo ordenar? Y ¡pa! Equilibra. No quiere decir que la vida de todos esté ordenada, equilibrada y con todos perteneciendo y se volvió fantástica y maravillosa. No, siempre en la vida habrá desorden, desequilibrios y exclusiones, pero es muy bonito encontrar ese caminito que nos permite recuperar un poco la tranquilidad en nuestras vidas, porque lo que buscamos a la final no es tener euforia, no es tener momentos de euforia en donde hay, wow, sino tranquilidad. Si uno se da cuenta cuando encuentras la tranquilidad, entonces ya puedes respirar y ya puedes hacerlo diferente. Entonces, aquí es cuando a mí me encanta unir siempre la neurología, la psicología con lo de las teorías del trauma y las constelaciones familiares que nos permiten recoger y mostrar un caminito. Entonces ese podría ser uno de los caminos que uno puede encontrar para afrontar los problemas de las adicciones. Cualquier adicción, sin importar sexo, trabajo, ¿no? Porque es que hay adicciones que nos han pintado como maravillosas. Trabajar 24/7 es, wow, una persona maravillosa. Y no, eso es una adicción. Entonces, hay muchas cosas. Querer estar 24/7 con nuestros hijos, eso es una adicción que enoja a los hijos, que no me ayuda, que descontrola, que desequilibra. Entonces, todas esas cosas son también las que nos permiten ver y poder afrontar. Entonces, estas son pequeñitas herramientas que seguramente en el curso las vamos a poder ver y las vamos a poder poner en práctica de una manera más tranquila. Entonces, Lili, yo creo que hemos llegado al final de hoy. Se nos alargó un tricito, Tacho, ¿cierto? tacho, tacho. Tacho, tacho. Hay algo ahí con la adicción también que es importante, que cuando ya tú la ves, tú le puedes decir a la adicción, sin ti también puedo vivir. Entonces esa adicción ya no, ya ve que no la necesitas también y se tranquiliza. Cuando tú te tranquilizas y la adicción se tranquiliza, es más fácil dejarla, es más fácil decir no. ¿Por qué? Porque ya dejó de llenar ese espacio. En realidad, lo que buscamos con las adicciones es llenar algo que nos falta. Como decía Raquel, es un camino que nos permite sobrevivir y sobrellevar lo que nos toca. ¿Sí? Entonces, si yo llego a la casa y encuentro un panorama que no quiero, pues no quiero llegar, pero me toca. Entonces, ¿cómo llego? Pues llego borracho, porque es más fácil. Es más fácil llegar borracho para que nadie me diga nada. Y entonces al otro día me levanto temprano y nadie me ve, entonces me voy. Y a los 8 días cuando me toca la cara a la mujer y me da cantaleta. Entonces ya es diferente, pero ya yo sé que me la aguanto un ratito y listo. Entonces es más fácil para mí llevar esa situación cuando estoy en un estado que no es 100% consciente, porque no tengo que enfrentar. Ahí también tenemos un miedo a enfrentar la situación y a enfrentar la vida. Y eso nos pasa con todos, con todas las adicciones. Todas las adicciones no es para ver como una víctima a la persona, no es para verlo de que, ay, pobrecito, no puede, no. Es su manera de sobrellevar, es la manera que encontró y está bien, aunque nos cueste. Está bien, aunque nos cueste. ¿Vale? Bueno,
Bueno, yo también creo que hemos llegado al final. Muchísimas gracias por preguntar, Tirson. Muchísimas gracias, Yolanda, por contarnos. Esto en realidad enriquece este espacio porque todos aprendemos y todos vemos. Muchísimas, muchísimas gracias por ser, por estar, por escuchar, por dar y por recibir. Amén. Hasta el Abrazos. martes. Hasta el Un martes. abrazo. Gracias. Feliz noche a todos.